Las lágrimas corrían por la mejilla de una madre hebrea, porque el abuso de los egipcios era despiadado, tanto así que su esposo llegó arrastrándose por varios metros, ya que su pierna estaba rota por esa carga pesada de hacer ladrillos durante jornadas de 18 horas. Era cruel el trato del egipcio al hebreo. Pero aunado a ese dolor por ver a su esposo llegar en esa condición, su corazón estaba destrozado porque un par de días antes habían arrebatado de sus manos a un hijo recién nacido y se lo habían llevado para degollarlo. Las casas de los hebreos tenían eso en común: dolor, incertidumbre, lágrimas, amargura. Pero algunos de los más ancianos comenzaron a recordar algo de los antepasados. Ellos habían escuchado que habían tenido un padre llamado Abraham, que había recibido de Dios una promesa, y que no solamente ese abuelo Abraham, sino después tuvo un hijo llamado Isaac y Jacob. Así que comenzaron a reunirse en medio de ese dolor y recordar esas promesas de la antigüedad. Esa promesa que consistía en traer a un pueblo y hacer de ese hombre llamado Abraham una nación grande y próspera que tendría 3 bendiciones: una tierra donde habitar, una descendencia próspera, y ellos serían bendición para todas las otras naciones. Pero si eso es verdad, esa es la única esperanza que tienen en medio de este dolor tan profundo. Los descendientes de Abraham se dan cuenta que el único medio para salir del atolladero donde están es clamar a ese Dios, si en verdad existe. Y es lo que nosotros encontramos descrito en el capítulo 2, cuando este pueblo clama a Dios. En medio de esa esclavitud, en medio de ese dolor profundo, claman al Dios verdadero. Pero ¿por qué ahora? Porque ellos se habían olvidado de Dios. Durante 400 años hubo prosperidad en Egipto. Durante 400 años los hebreos se multiplicaron y llenaron la tierra de Egipto. Pero ahora se ven en la cautividad y la opresión, ya que se levantó un faraón que no conocía a José y se olvidó de todo. Pero en medio de este dolor, en el capítulo 2, nosotros encontramos que Dios escucha el clamor de Egipto, de los hebreos. Y quisiera pedirte que vayas al capítulo 3. Y en los próximos minutos lo que pretendo es hacer un recorrido rápido de Éxodo y dar algunas pistas con 4 puntos. Esas pistas son los 4 puntos del sermón, pero que tienen que ver con lo que Dios está haciendo en Éxodo. Y al final haremos algunas aplicaciones de esto que nosotros encontramos en Éxodo. Pero veamos lo que Dios hace inmediatamente cuando este pueblo clama. Capítulo 3, versículo del 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y me llama la atención, ¿puedes leer el verso 8 conmigo? ¿Cómo comienza el verso 8? Y he descendido. Y ese es
la primera pista, Dios desciende a su pueblo para rescatar a su pueblo. Dios desciende, Dios escucha el clamor de este pueblo. El Dios creador, descrito en el Génesis como el creador de todo, el que con su voz hizo que todas las cosas fueran creadas, ahora en el Éxodo lo encontramos descendiendo. Vea eso. Vea la clara trascendencia de Dios en el Génesis y vea la clara inminencia de Dios en el Éxodo. Este Dios que decretó todo es un Dios que ahora desciende por compasión a este pueblo. Este era el pueblo que él había escogido. Sí, era la descendencia de Abraham. Y este pueblo era el pueblo que Dios había escogido para que a través de este pueblo las naciones fueran bendecidas. ¿Y por qué Dios desciende? Porque él había hecho un pacto indisoluble con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él busca al pueblo, aun cuando el pueblo no le buscó por más de 400 años. Sí, este Dios es un Dios tan compasivo y amplio en misericordia que durante 400 años este pueblo jamás se acordó de Jehová. Porque había prosperidad, pero este pueblo en el momento de la crisis se acuerda de Jehová y Dios desciende a ellos. Este pueblo no merecía más que morir ahogados por el olvido del Dios verdadero. Pero el Dios misericordioso desciende a ellos y obra para salvar a su pueblo. Pero cuando tú lees y avanzas al capítulo 7, te vas a dar cuenta que Dios, comprometido por este pacto que él había hecho con este pueblo, va a decirle a Moisés, y escoge a un hombre llamado Moisés para ser el medio por el cual Israel fuera libertado. Y en el capítulo 7 ahora Moisés ya está, después de toda esa discusión con Dios que no quería, y en el capítulo 3 nosotros encontramos cómo Dios se revela a Moisés, pero ya que Dios se ha revelado a Moisés y ha enviado y ha comisionado a Moisés para ir a libertar al pueblo, es interesante que Dios, cada vez que se va a referir de sacar a su pueblo de Egipto, no solamente dice que quiere sacar a su pueblo, realmente lo quiere sacar, pero no solamente lo quiere sacar de allí. Capítulo 7, versículo 16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo. Y no termina ahí. ¿Qué continúa diciendo? Para que me sirva en el desierto. Y es la misma expresión que nosotros encontramos en el capítulo 8, versículo 1, 8, 29, 9, 1 y 9, 13. No solamente es quiero rescatar a mi pueblo, sí, lo quiero rescatar para que me sirvan, para que me sirvan. Así que Dios desciende para salvar a su pueblo y quiere salvar a su pueblo con un propósito. Y ahora, la segunda pista que nosotros encontramos no solamente es que Dios desciende para ayudar al pueblo, sino que ahora Dios nos salva a su pueblo. Y ese es el segundo punto, Dios salva a su pueblo. La razón del por qué Dios escucha el clamor de ellos es sí, salvarlos de la opresión de Egipto, pero el propósito de Dios es mucho más grande que solamente salvarlos del dolor. Es cierto que Dios salvará a su pueblo de este dolor profundo, pero no solo lo salvará para evitar ese dolor, sino que Él los salvará para que ellos conozcan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto quisiera que tú lo pensaras, porque muchas veces tú y yo, al igual que el pueblo de Israel, buscamos a Dios en medio del dolor para que Dios nos salve del dolor. Y Dios sí puede salvarte del dolor, pero Dios no está comprometido con quitarte el dolor. Está comprometido con revelarse a ti para que tú le conozcas. Porque tu mayor bien no es quitar el dolor, sino conocerle a Él.
Es por eso que creemos que esta historia es mucho más que una historia de liberación sociopolítica. Es más que eso, porque a lo largo de la narrativa bíblica, los ecos que encontramos de este libro no se referirán a una libertad sociopolítica. O sea, no está el Éxodo para decir, mira, a partir de aquí es una nación políticamente reconocida o geográficamente conocida. No, sino que el Éxodo constantemente será evocado como muestra de la salvación de Dios, del juicio y del pecado de Israel, culminando con ese momento glorioso de la Pascua, cuando por medio de un cordero son librados de la muerte. Y alguien podría decir, pero Luis, ¿por qué dices eso? ¿Por qué no se trata de la libertad de Israel, de la opresión de la esclavitud de los egipcios y de la organización del pueblo de Israel como una nación? Porque el punto es este: los israelitas merecen el juicio que los egipcios recibieron. Si esto fuera solamente una historia de libertad sociopolítica, ¿sabes quién eran víctimas? Los hebreos. Los hebreos eran las víctimas inocentes. Pero no es así. Los hebreos también temieron al juicio de Dios el día cuando llegó el ángel de Jehová a matar a los primogénitos. No es que Dios no sabía quién habitaba en esas casas. Es que ellos tenían que aprender a confiar en el Dios verdadero para ser librados del justo juicio de Dios. No se trata de que esta nación fuera hecha nación sociopolíticamente hablando, sino que fueran ellos en ese momento salvos por fe en esa obra redentora por medio de un cordero que solamente era un símbolo de un verdadero cordero que veremos más adelante. Así que sí, Dios envía un juicio y a través del juicio salva a su pueblo. ¿Puedes pensar en eso? Dios usa el juicio para salvar a su pueblo, su verdadero pueblo. No eran solamente los descendientes de Abraham, sino como lo encontramos incrustado en el capítulo 18, Jetro, un hombre que no es judío, cree. Así que no se trata solamente de los descendientes de Abraham, sino se trata de aquellos que eran salvos del juicio por medio de la fe en la verdad revelada de Dios. Sí, Dios está salvando a su pueblo. Los israelitas debían poner sangre en los marcos de su puerta, porque ellos eran tan culpables como los egipcios. Y si querían evitar el juicio de la muerte, necesitaban un sustituto que muriera en su lugar. La sangre sería puesta sobre los postes de la puerta. Y como dije hace un momento, no es porque Dios no podía distinguir quién vivía en cada casa, sino porque puede precisamente distinguir. Él sabe que en esas casas habían pecadores y que lo único que podría librarles de la muerte era el sustituto, ese cordero. Y permítame hacer una aplicación aquí. No hay uno solo que no merezca el justo juicio de Dios, porque no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. La pregunta no es por qué Dios no salva a todos. La pregunta es, ¿por qué me salvó a mí? Dios no es injusto si a todos nos manda al infierno en este preciso momento. La pregunta es, ¿por qué es tan grande su misericordia que toma a un pecador como yo para salvarme?
No lo puedo entender, pero solamente me revela la gracia infinita de mi Salvador. Me revela que hay un Dios que es amplio en misericordia, como leíamos hace un momento en el Salmo 103. Él se ha provisto, Él mismo se ha provisto como nuestro Cordero Pascual para ser librados del eterno juicio que merecíamos enfrentar. Y hoy, mi querido oyente, quizá tú estás aquí sin haber conocido a ese Cordero Pascual. Pero tú, que eres pecador al igual que yo, puedes venir y abrazar al sustituto verdadero, al que puede cubrir tus pecados y ser librado de la condenación del pecado, pero también del poder del pecado sobre tu propia vida. Dios los salva por medio de ese sustituto. Pero recuerdan que hacíamos una pregunta y algunas declaraciones. Dios no solamente quiere salvarlos del dolor. ¿Para qué los salva? Quisiera pedirte que vayas conmigo al capítulo 21 de Éxodo. Y antes de leer allí, déjeme responder a esa pregunta. ¿Para qué Dios los salva? Dios no liberó, y responderé negativamente primero. Dios no liberó a Israel de la esclavitud de Faraón para que ellos pudieran inventar su propia identidad. Dios no los salvó para decirles: mira, ahora es tu libertad, disfruta tu libertad. Lo que tú ocupabas era ser libre de. No. De hecho, lo único que cambió fue el amo, pero seguían siendo esclavos. Porque ¿recuerdas para qué Dios le estaba pidiendo a Faraón de que los sacara, que los dejara ir? Para que los sirvieran. Antes Faraón era su señor. Y Dios quiere rescatar a Israel de Egipto para que ahora Él sea el Dios de ellos. No los sacó porque necesitaban libertad de. Él los sacó porque necesitaban una nueva identidad. Y la identidad dependía de su amo. De su amo. El éxodo fue una transferencia de propiedad de un amo a otro. Y solo en servicio total a Dios el pueblo de Israel pudiera encontrar la verdadera libertad, no de Egipto, no de la esclavitud de Egipto, sino la libertad de su propia esclavitud. Y por eso que muchas veces nosotros podríamos presentar Éxodo como el movimiento de la esclavitud a la libertad. Pero la realidad es que en todo el libro, las únicas referencias que nosotros encontramos a libertad está en el capítulo 21. Y el capítulo 21 es cuando nosotros vemos que un amo humano tiene que darle libertad a un esclavo, en el capítulo 21, versículos del 2 al 11. Es la única referencia a la libertad. Pero nunca Dios le prometió a Israel libertad, en el sentido de que ya no es más esclavo, sino que ahora hay un nuevo Señor, hay un nuevo amo de ellos. Así que el éxodo no conduce a la libertad, sino que todo lo contrario. Dios los lleva a una nueva esclavitud de libertad. Y parecieran ser dos conceptos que se oponen. Pero la verdadera libertad que el pueblo de Israel necesitaba era la libertad que solamente da el verdadero amo, el Dios eterno, el Dios eterno. De hecho, nosotros vemos que aunque ya eran libres, si tú lees los capítulos del capítulo 13
capítulo 14, cuando cruzan el mar. En el capítulo 15 cantan y adoran al Señor. Pero ¿recuerdas que en el capítulo 16 y 17 se dan cuenta que ellos siguen siendo esclavos de su propia condición? Porque aunque ya son libres de la esclavitud de Egipto, siguen teniendo ese corazón quejumbroso, diciendo: uy, nos hubieses dejado en Egipto. Es que la libertad que ellos necesitaban no era la libertad de Egipto. La libertad que ellos necesitaban era la libertad que solamente lo da el verdadero amo, Cristo, Dios. Así que Dios los salvó para que ellos se dieran cuenta que su libertad solamente está en conocer y disfrutar al verdadero Dios. Pero la guerra que hay entre Faraón y las palabras de Moisés, que eran palabras de Dios, reflejan esa lucha cósmica. Porque hay una lucha por tener al pueblo de Dios. Satanás siendo representado por Faraón, no quería dejar salir al pueblo. El pueblo era el pueblo de Dios. De hecho, es lo que nosotros encontramos en el capítulo 19, cuando Dios dice: ellos son mi pueblo. Pero Satanás se obsesiona a través de Faraón, se obsesiona en retener a ese pueblo. Y bajo el mandato de Faraón, los israelitas experimentaron trabajo, asedio, asesinato a sus hijos, interferencia en la vida familiar, confiscación de sus propiedades. Pero ahora el nuevo amo es completamente diferente. En verdad, a través de el nuevo amo han encontrado libertad. Ahora el nuevo amo los ha llevado a un nuevo lugar, a una nueva relación. Y la respuesta de este pueblo ante la salvación de Jehová debería ser gratitud, adoración. Así que se encuentra aquí el pueblo de Israel siendo librado de la esclavitud de Egipto y encontrando Dios a este pueblo. Se encuentran en el capítulo 19 en el Sinaí. En el Sinaí. Y comienza aquí una narración que dura unos cuantos días, pero ocupa bastante tinta y papel del Éxodo, de la narración de Éxodo. Porque Dios ahora nos va a mostrar en su palabra que Israel fue rescatado de la esclavitud para que ellos conozcan al verdadero Dios. Y al conocerle, adoren, confíen, se santifiquen y disfruten la morada de Dios entre ellos. Es para eso que Dios los sacó de Egipto, para que le adoren, confíen, se santifiquen y disfruten de su morada, de esa morada donde Dios va a habitar entre ellos. Y eso me lleva a la tercera pista. Dios se revela a su pueblo. Dios se revela a su pueblo. Y quisiera decir que Éxodo es una de las fuentes más profundas a lo largo de la Escritura, donde tú puedes encontrar mucho del carácter de Dios. Si tú quieres conocer del carácter de Dios, puedes ir a Éxodo y encontrar allí su autosuficiencia, su fidelidad, su justicia, su compasión.
y más atributos que son revelados en Éxodo. Así que Dios nos muestra Éxodo para mostrarnos su carácter, sus atributos. Dios salva a su pueblo para que le conozcamos. Porque cuando el pueblo conoce a Dios de manera profunda, entonces el pueblo responde en adoración. Así que el Éxodo es una revelación de Dios. Es una revelación de Dios. Pero quiero mencionar algo aquí, porque pareciera ser que el único interés de Dios es revelarse a los hebreos. Pero si tú me acompañas a leer Éxodo capítulo 9, versículo 15 y 16, te darás cuenta que Dios no solamente quiere revelarse al pueblo de Israel. Mira, aquí está este mismo discurso donde Moisés llega con Faraón. Faraón, después de ver la dificultad por las plagas, se resiste a dejar salir al pueblo de Israel. Y aquí viene una nueva plaga, la plaga del granizo. Y en el versículo 15 dice: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte. Palabra de Moisés a Faraón por medio, palabra de Jehová a Faraón por medio de Moisés. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, puedes prestar atención al versículo 16, por favor. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces en toda esta historia de Éxodo? Desde antes de revelarse al pueblo de Israel en el capítulo 19 y en el capítulo 20. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mostrarse, revelarse. Que el pueblo de Israel, como el pueblo de Egipto, pudieran considerar al Dios verdadero. No a esa cultura politeísta, sino al único Dios, al único Dios. Y es por eso que trajo las plagas, para mostrar su poder. El Éxodo será el medio para que el pueblo de Israel conozca el nombre de Dios. El pueblo de Dios necesita conocer quién es el Señor. Y como lo vimos en el capítulo 3, Moisés le decía a Dios: pero yo no puedo. Y después de esa discusión, Moisés acepta y dice: bueno, voy a ir, pero ¿qué le diré a ese pueblo? Supongamos que me presento ante los israelitas y le digo: el Dios de tus antepasados me ha enviado. ¿Qué le voy a responder? ¿Cómo se llama ese Dios? ¿Qué revela eso? ¿Moisés conocía a Dios? Moisés no conocía a Dios. Pero eso no solamente nos revela que Moisés no conocía a Dios, sino que todo el pueblo de Israel no conocía a Dios. Qué triste que el mismo pueblo escogido por Dios se había olvidado de Dios. Y por eso Éxodo es una revelación del carácter de Dios al pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesitaba nuevamente escuchar directamente de voz del Creador y del sustentador de todas las cosas quién era Él. Pero la forma en que Él lo hace que las cosas se pongan difíciles. Porque Dios se revela de dos formas en todo el Éxodo. Se revela como el Dios omnipotente y trascendente. ¿Recuerdan las plagas? Eso revela el carácter del Dios eterno. El control sobre las criaturas, sobre todas las cosas creadas. De hecho, la forma en que Dios se revela en las plagas es muy singular.
muy singular, porque Dios, el Dios eterno, el creador de las cosas y que ha dado razón de las criaturas y de todas las cosas creadas y le ha dado una función, hace que esas cosas creadas que tenían una función se rebelen contra esa función. ¿A qué nos referimos? ¿Para qué Dios creó el agua? Para dar vida, para sustentar la vida. Pero ahora el agua ya no da vida, produce muerte. Los animales ya no se sujetan a la humanidad, sino que los animales ahora atacan a la humanidad. La luz se vuelve oscuridad. Y todo eso simplemente está evocando lo que pasó o lo que había antes de la creación, donde la oscuridad reinaba. El Dios creador y sustentador de todas las cosas se revela a Egipto y al pueblo de Israel como un Dios omnipotente que hace que las cosas dejen de funcionar para mostrar quién está en control. Y no es el hombre, ni los dioses de Egipto, es el único Dios verdadero. Así que lo que Dios está intentando es mostrar, y lo que Dios quiere es mostrar al pueblo quién es el verdadero Dios. Pero no solamente se revela como ese Dios omnipotente, sino que Dios usa todo el Éxodo. Y me quisiera citar aquí a Tom Schreiner, porque él dice algo del Éxodo y toda la historia del Éxodo. La salvación de Israel y el juicio de Egipto vinieron a ser el teatro para la gloria de Dios, el lugar donde su carácter y su nombre fueron mostrados al mundo. La salvación de Israel y el juicio de Egipto vinieron a ser el teatro para la gloria de Dios. La obra se trataba no libertado, como lo veremos el jueves 6. Esta obra tenía un nombre: la gloria de Dios. Dios quiere revelar su gloria tanto a egipcios como a hebreos. Dios quiere revelarse, pero no solamente se revela como ese Dios omnipotente y trascendente, sino que se revela como el Dios compasivo e inmanente. La mano misericordiosa de Dios se revela a ese pueblo desde el capítulo 16. En el capítulo 16 tú ves cómo Dios ve a este pueblo que se queja porque no tiene que comer en apariencia, porque ellos salieron con las manos llenas de Egipto. Pero ellos dicen: no tenemos nada que comer. Y Dios, con misericordia y compasión, les da un maná del cielo. Les da agua en el desierto. Merecían el juicio por estar murmurando contra Jehová y contra Moisés. Pero Dios se revela como ese Dios compasivo. En el capítulo 19 vemos que Dios salva a su pueblo para revelarse a ellos. Vea conmigo en el capítulo 19, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y para que te crean para siempre. ¿Que yo hablo con quién? El Dios creador hablando con Moisés por compasión del pueblo. Ese es el Dios que se revela a través del Éxodo. Dios está revelándose a ellos de esta forma para destruir las ideas y conceptos falsos que tenían los hebreos de los dioses de Egipto. Era tal la forma en que el politeísmo había
permeado su mentalidad, que ellos creían que el Dios que los había rescatado tenía la forma de un becerro. Pero Dios quiere revelarse y decirles: no, ese no soy yo. Yo soy el que soy. Conóceme, soy el que soy. No tengo apariencia de hombre, soy mucho más que un hombre. Soy el verdadero Dios. Así que el Éxodo tiene la intención de mostrarnos el poder trascendente de Dios y la misericordia inmanente de Dios. Un Dios cercano, misericordioso, incompasivo, como lo dice en el capítulo 32. Así que, querida congregación, hermanos, la razón del Éxodo no es el pueblo de Israel. La razón del Éxodo es la gloria de Dios a través de ese Éxodo. Pero hay algo que nosotros encontramos en la parte final del Éxodo. Desde el capítulo 20 hasta el capítulo 40. Y este bloque nosotros lo podemos dividir entre la ley de Dios y el tabernáculo y los sumos sacerdotes. Pero si tuviéramos que unirlo para llegar a la cuarta pista, es que Dios habita entre su pueblo. Dios habita entre su pueblo. El Éxodo nos revela entonces que Dios desciende a su pueblo, que Dios desciende a su pueblo. Como segundo punto, Dios salva a su pueblo. Y Dios salva a su pueblo para revelarse a su pueblo. Dios se revela a su pueblo. Pero se revela a su pueblo para habitar entre su pueblo. Y esto es de llamar la atención, porque aquí encontramos el fin. ¿Cuál es la meta de todo? Capítulo 29, versículo 46, que leímos hace un momento. 29, 46. Y conocerán que yo soy Jehová. ¿Ok? ¿Recuerdas? Dios sacó, descendió, salvó. ¿Para qué? Para revelarse y para que esa revelación pudiera producir en ellos, que ellos conocieran a Jehová. Versículo 46. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Habitar entre su pueblo. Lo que Dios deseaba al sacar al pueblo de Egipto no solamente era sacarlo de la esclavitud, no solamente era quitarles el dolor, no solamente era que estuvieran asombrados por la gran manifestación del poder de Dios en las plagas, en el Sinaí, sino que el propósito de Dios sigue siendo el mismo de Génesis 1. Habitar entre su pueblo. Habitar entre su pueblo. Y mi hermano, quiero que pienses en esto. El mayor bien para Israel no es dejar el sufrimiento de Egipto, sino recibir la presencia de Dios en medio de un desierto. El mayor bien para Israel no es dejar el sufrimiento de Egipto, sino recibir la presencia de Dios en medio de un desierto. Pero para que la presencia de Dios esté en medio del pueblo, ellos necesitan recibir la legislación de parte de Dios, de su nuevo amo, de su nuevo rey. Una legislación que les da una identidad como una nueva nación de sacerdotes y representantes del Dios eterno. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 20 al 24. Nos muestra esa legislación. Los 10 mandamientos los encontramos allí. Y todas las instrucciones legislativas. Dentro de esa legislación, Dios establece la forma en que el pueblo debe acercarse a Él. Y la forma será por medio de sacrificios presentados
por sacerdotes, en una tierra, en una tienda que estaba en medio de todo el campamento, donde la presencia de Dios estaría. Pero después del versículo 20, del capítulo 24 hasta el capítulo 40, ¿recuerdas que el nombre del libro Éxodo significa salida? Y como que la intensidad de la narrativa está en los primeros capítulos. Si tú tuvieras que narrar la historia de Éxodo, ¿dónde pondrías el final? Cuando la situación está más tensa y va a ganar Dios con todas las plagas, ¿eso sería parte del final? O terminas describiendo, bueno, tienes que hacer una casa, una carpa, y tienes que ponerle unos palitos aquí, otros palitos aquí, tienes que hacer una tela. Y como, ¿por qué terminar así? Si la historia se trata de la intensidad del éxodo, cómo Dios le ganó a Faraón y destruyó a esos dioses. Porque el propósito no es ese. El propósito es, Dios quiere habitar entre su pueblo. Ese es el propósito. La intención de Dios es mostrar que Él no solamente es poderoso, sino es cercano a un pueblo. 33% del libro fue invertido para hablar del tabernáculo y de las vestiduras sacerdotales. No era necesario para muchos de nosotros, pero para el plan de Dios sí, porque era el único medio por el cual Dios podía habitar en medio de su pueblo. Así que el tabernáculo, la presencia de Dios, la gloria de Dios, ese pacto renovado que nosotros encontramos en el capítulo 34, es esencial, es el clímax. Es el clímax. La construcción de ese tabernáculo es el clímax de Éxodo. No son las plagas. No quisiéramos que ustedes recordaran Éxodo con las plagas, sino con ese tabernáculo. Porque ese tabernáculo es el clímax de la historia de Éxodo. Dios ha rescatado a su pueblo de la esclavitud y la muerte para que ellos puedan disfrutar la presencia de su Dios y ver su gloria. Todo lo que ha sucedido hasta este momento, todas esas plagas, todos esos milagros de abrir un mar y cruzar en seco, toda esa historia de un maná cayendo del cielo, una roca dando agua, todas esas historias solamente eran señales para llegar a este punto. Hemos llegado al tesoro. Y por eso quise usar la ilustración de un mapa. Porque el mapa vas guiando, pero quieres llegar a un punto. No te quedas en los señalamientos, llegas al punto, y el punto es el tabernáculo, la presencia de Dios. Dios mismo habita entre su pueblo. El tabernáculo era esa pequeña degustación de la gloria de Dios, la nueva creación. Será el cumplimiento final, verdadero. Ya no será una pequeña degustación, será sentarse a la mesa, al banquete completo y eterno. Pero entre Éxodo y Apocalipsis, y no llegaremos a Apocalipsis 21, entre Éxodo y Apocalipsis hay dos señalamientos, dos anticipaciones de la habitación de Dios en medio de su pueblo. Porque quizá uno podría decir, bueno, Luis, pero Éxodo, yo no estoy viviendo en la época de Éxodo y tampoco estoy en el Apocalipsis. Ajá. Pero a lo largo de la escritura vamos a encontrar
Dos anticipaciones de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Y el hermano Julio nos guió en la lectura de Juan capítulo 1 versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y recuerdan que esa expresión que usa Juan, habitó entre nosotros, es la misma expresión que se utiliza para hablar del tabernáculo. Tabernaculizó entre nosotros. Ya no es un humo, ya no es un fuego. Ahora de Éxodo llegamos a que la presencia de Dios, la gloria de Dios, se encarnó entre nosotros. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Esta es la afirmación extraordinaria, porque ya no es un tabernáculo hecho de manos de hombres, sino que es el Dios encarnado. Ahora nadie tiene que huir de su presencia, sino que todo lo contrario. Él dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. El Sinaí aterrorizaba el corazón de los que estaban alrededor, pero Jesús, el Verbo encarnado, te dice: ven, ven. Qué gloriosa revelación, que el Verbo encarnado nos dice que es gracia y verdad. Sin embargo, aunque el Dios encarnado se reveló, nadie vio su gloria en su expresión máxima, excepto Pedro, Santiago y Juan. Y Lucas nos narra en el capítulo 9 cómo el Señor Jesús llevó a estos 3 discípulos a orar a una montaña, y mientras oraban su rostro se transformó. Es esa historia reconocida por la mayoría como en el monte de la transfiguración. Y allí en ese monte vieron que Moisés y Elías estaban al lado de Jesús. Y Pedro se apresura, porque no entiende cabalmente lo que está pasando. Se apresura y dice: pues hay que hacer 3 enramadas para que desciendan sobre nosotros y tabernaculicen con nosotros, porque esto es la gloria de Dios. Y se escucha del cielo una voz que dice: este es mi hijo amado, mi hijo escogido. A él oír. Jesús es la gloria del eterno Dios y ha descendido para tabernaculizar. Y ellos pudieron ver. Y sabes, cuando ellos escucharon esa voz, se estremecieron y se postraron y no querían ver. A lo que Jesús les dice: no teman. No teman, porque mi gloria no es algo que deben de temer, es algo que deben disfrutar. Y hermano, la revelación de Dios es la anticipación de esa gloria eterna que tendremos. Pero quizá alguien dice: Luis, pero yo ya no puedo ver a Cristo con estos ojos. Y ciertamente no los puedes ver con estos ojos naturales. No los puedes ver. Pero puedes confiar y creer que el Dios eterno es Cristo. Es Cristo. Pero bueno, ¿solamente esa es la primera anticipación de la gloria de Dios en nuestra época? No.
porque quisiera pedirte que vayas a Hebreos 3 conmigo. Hebreos capítulo 3, si ya estamos en la recta final. Hebreos 3. Y puedes leer conmigo el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quién es? ¿Quiénes son la manifestación de la presencia de Dios en nuestra época? Sí, Cristo ya no está físicamente aquí, pero ¿ha dejado a alguien que le represente como la manifestación de la gloria de Él en esta tierra? Yo espero que ustedes lleguen a una conclusión antes de que yo se las diga. ¿Quiénes son los que representan la gloria de Dios en esta época, antes de la eternidad y después del Éxodo? Ya no es Cristo. Cristo vino y vimos su gloria, gloria como del unigénito, pero hoy ya no está. Pero Él ha dejado a alguien para que le represente y sea la manifestación de su gloria hoy. ¿Quiénes son? Su iglesia. Oh, bendito privilegio, pero enorme privilegio. Gran responsabilidad de que tú y yo, los que decimos ser cristianos, representantes de Cristo, somos los que anunciamos la belleza de la gloria de Dios. Somos nosotros el tabernáculo de Dios en el siglo XXI. Oh, mi querido oyente, quisiera animarte a que tú pienses en eso, que el cristianismo no solamente es un amuleto para no ir al infierno. El cristianismo es la representación de la gloria de Dios en tu vida por medio del poder del Espíritu Santo, que te permite dar a conocer la belleza de Cristo a través de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es la gloria de Dios. En tu matrimonio tú puedes dar a conocer la gloria de Dios a través de sus atributos. En tu casa tú puedes dar a conocer la gloria de Dios a través de sus atributos. En tu hogar, en tu comunidad, somos tú y yo la representación de la gloria de Dios. Somos los pequeños tabernáculos que Dios ha puesto en cada ciudad, en cada colonia. Y cuando venimos aquí, nos reunimos como pequeños tabernáculos para anunciar la gloria de Dios. Así que terminamos el libro de Éxodo con esta expectativa. El Dios vivo está entre nosotros y seguirá obrando entre nosotros. El Dios que se apareció a Moisés, que envió las plagas, que rescató a su pueblo, que abrió las aguas, que proveyó en el desierto, que dio su ley, que diseñó un tabernáculo, que pasó cerca de Moisés. Ese Dios está entre nosotros y seguirá obrando entre nosotros. Y porque Dios te ha salvado a ti como su pueblo, para habitar entre nosotros, hoy te quiero suplicar y rogar que disfrutes la presencia de Dios que habita en ti y que está entre nosotros. Oh, mi querido oyente, tú que luchas con el pecado y que te obsesionas con un pecado y dices: ya no quiero luchar con ese pecado, te pido que antes de que luches con tu pecado, luches por disfrutar la comunión con tu Señor. Que Cristo te sepa dulce, que te embriagues de la comunión con Él, para que el pecado no tenga atractivo a un corazón que está satisfecho en la comunión con su Señor. Espero que Dios consuele tu corazón al saber que Él habita en ti, que en medio de tu desierto Él está en ti, que en medio de tu dolor, Él está en ti, que en medio de tu enfermedad, Él está en ti, que en medio de tu prueba, Él está en ti, que en medio de tu angustia, Él está en ti, que en medio de tu dolor, Él está en ti, que en medio de tu prueba, Él está en ti, que en medio de tu angustia, Él está en ti, que en medio de tu dolor, Él está en ti, que en medio de tu prueba, Él está en ti, que en medio de tu angustia, Él está en ti, que en medio de tu dolor, Él está en ti, que en medio de tu prueba, Él está en ti, que en medio de tu angustia, Él está en ti, que en medio de tu prueba, Él está en ti, que en medio de tu prueba, Él está en ti, que en medio de tu angustia, Él está en ti, que en medio de tu prueba, Él está en ti, que en medio de tu prueba, Él está en ti, que en medio de tu angustia, Él está en ti, que en medio de tu prueba, Él está en ti, que en medio de tu prueba, Él está en ti, que en medio de tu angustia, Él está en ti, que en medio de tu pru
Él no está ausente, sino que escucha tu clamor. Te escucha allí cuando la agonía es real. Pero lo que Él quiere no es quitarte solamente tu dolor, es revelarte quién es Él, para que lo conozcas y lo disfrutes. Espera que Dios cambie vidas a través del Evangelio. Y confío que Dios pueda unirnos para que cada día anhelemos ver su gloria a través del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios te ha salvado para habitar entre nosotros. Tú debes disfrutar su presencia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio de ver Éxodo. Y te pido que nos ayudes a verlo desde esta perspectiva. Tu deseo de salvar a un pueblo de la esclavitud, del pecado, para revelarte a ellos y para que ellos te conozcan y puedan disfrutar de tu presencia, aún en medio del desierto. Señor, permítenos entender que esto es el Evangelio. Nosotros que éramos esclavos, tú nos has buscado para salvarnos y revelarte a ti. Hoy quieres tú revelarte ante nuestros ojos como un Dios misericordioso y compasivo. Permítenos verte tal como tú eres y que al verte podamos disfrutarte. Atrapa nuestro corazón cada día, produce en nosotros un deseo de conocerte y disfrutarte. Que los placeres de este mundo no sean tan atractivos como la delicia de la comunión contigo. Atráenos. Y que esta semana que enfrentamos una lucha con nuestro propio corazón y contra un sistema caído y contra Satanás que nos acecha, que nosotros podamos deleitarnos en la comunión y que esas acechanzas queden nulificadas al encontrar un corazón satisfecho en ti. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.